Por cierto, tenemos ahora un final de lujo con Lara Nebreda. Lara Nebreda es, yo diría, una de las mayores especialistas que puede haber sobre el propio instituto, sobre el que hizo su tesis. Ella es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis se titula precisamente Documentación sobre Arte y Arqueología en el Instituto de Valencia de Don Juan. Análisis de la colección andalusí a través de sus documentos, que obtuvo premio extraordinario de doctorado. Actualmente es profesora ayudante doctora en la Unidad Departamental de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido antes también profesora en la Universidad Internacional de La Rioja y ha trabajado como documentalista autónoma. Es también una gran especialista en doña Adelaida Cruqui Guzmán. Por eso le he pedido que nos haga una especie de un poco de potpourri que hable de su tema de arqueología y también de doña Adela, que con que hemos hablado de ella, realmente es una pieza fundamental en todo este entramado, en todo lo que hemos hablado hoy. Así que, Lara, muchas gracias por estar aquí, por aguantar hasta el final y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, pues quería agradecer a la organización la invitación a este merecidísimo homenaje a don Guillermo de Osma y Escull, que a mí personalmente me hace una especial ilusión por la vinculación que mi trabajo ha tenido tanto con el Instituto de Valencia de Don Juan como con sus fundadores, con Guillermo de Osma y con Adela Cruc. Como han dicho para esta sesión, pues tengo que hablar de dos temas un poco diferentes. Voy a empezar con la colección de arqueología. Vale. Es indudable que en el Instituto de Valencia de Don Juan se conservan piezas arqueológicas prerromanas de gran valor, como por ejemplo los torques de Langreo y Tremp, el bronce celtibérico sacrificial, un fragmento de la diadema castrense de Moñes, los jarros posiblemente fenicios de Coca y Niebla, exvotos procedentes de los santuarios de Despeñaperros o el casco de caudete de las Fuentes. También destacan algunos ejemplares de época romana o ya de época visigoda, pero no me voy a detener porque la verdad es que la mayoría de ellos fueron comprados una vez que ya había muerto don Guillermo de Osma, bien por Antonio Vives o bien por Manuel Gómez Moreno. Sí parece probable que Osma comprase en vida dos bronces realizados en torno al siglo VII a.C., procedentes del Cerro del Berrueco, lugar situado entre las provincias de Ávila y de Salamanca. Estos bronces formarían una tríada con otro que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla y que, bueno, pues se considera que originalmente eran representaciones de divinidades femeninas menores de tipo protector. El estudio realizado por Moreno Conde en 2017 también considera que Osma pudo adquirir algunos de los ejemplares que actualmente forman la colección de exvotos ibéricos, así como un plato de cristal romano. Podríamos hablar mucho de estas piezas, pero si me permiten me voy a centrar en el conjunto que mejor conozco, que es la colección de arte y arqueología andalusí. Y dentro de ella pues quiero reunir las piezas más importantes que efectivamente fueron adquiridas por Guillermo de Osma. La colección conservada en el Instituto de Valencia de Don Juan y la documentación relacionada nos muestran que Osma fue un gran aficionado al arte andalusí. Invirtió cuantiosas cantidades de dinero en la adquisición de piezas únicas, decoró su palacete de la calle Fortuny con elementos neoárabes y neomudéjares e incluso, como se ha dicho, fue nombrado primer presidente del patronato de la Alhambra. Además, sabemos que aprendió las nociones básicas de la lengua árabe, como se ve en este documento, en el que se aprecia pues, bueno, una caligrafía en árabe un poco de principiante. Otra cuestión que además es muy importante es que Osma se dedicó personalmente al estudio minucioso y a la recopilación de documentación sobre las piezas que adquirió durante su vida. Como el tiempo es escaso y la jornada está ya muy avanzada, voy a hacer un breve recorrido por algunas de las piezas andalusíes más representativas de la colección del Instituto de Valencia de Don Juan.
Empezaremos con los mármoles y en este apartado pues, quiero destacar la preciosa macabrilla de niebla, encontrada en 1905 en una noria de esta localidad onubense. Se trata de este mármol alargado de sección triangular, eso es una macabrilla, que marcaba el enterramiento de Abu Faris Abdalazid, hombre que murió en el 729 de la Égira, es decir, en 1328-1329 después de Cristo. Es por tanto la estela funeraria de un mudéjar de niebla, ya que la ciudad fue conquistada por Alfonso X en 1262. Esta pieza llegó a manos de don Guillermo como un regalo del juez de instrucción de Huelva, aproximadamente en 1907, después de haber pasado por manos de diferentes personas. Y sabemos toda la historia del hallazgo de este objeto gracias a un atestado, así es como aparece denominado en el propio documento, que redactó el sacerdote de Niebla, Cristóbal Rafael Jurado. Fue firmado por varios testigos, como pueden ver, y sellado con distintos sellos de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada de Niebla. También, y como no podía ser de otra manera, hay que mencionar los mármoles epigráficos procedentes de Almería, concretamente de la colección del erudito José Medina Jiménez. Este hombre quiso crear un gabinete epigráfico en el siglo XIX y para ello se dedicó a adquirir todas las piezas de mármol que encontró en la ciudad y, bueno, y en parte de la provincia, y además invitó a intelectuales de la talla de Pascual de Gallangos o Rodrigo Amador de los Ríos a que estudiasen esas piezas. Entre 1913 y 1914, Guillermo de Osma compró a medias con Archer Huntington este conjunto epigráfico y, bueno, en el Instituto de Valencia de Don Juan se conservan 22 piezas, la mayoría de gran calidad, y además en su archivo se conserva toda o parte de la documentación que había reunido José Medina Jiménez desde el siglo XIX. Entre esas piezas epigráficas podemos destacar, por ejemplo, las interesantes lápidas de arco de herradura, que pueden ver en la imagen, que es una tipología que en la península ibérica se desarrolló principalmente en Almería durante el siglo XII. En cuanto a los marfiles andalusíes, pues la colección es maravillosa y además de la caja de Villamuriel de Cerrato, que pueden ver, adquirida por Osma en 1907, es imposible no mencionar la pequeña arqueta califal, fabricada en los talleres de Medina Zahara en el 355 de la Égira, es decir, 965-966, y esta arqueta, emparentada con la caja del monasterio de Fitero, de Navarra, destaca por su belleza, su delicadeza y también por su inscripción. Se ha escrito mucho sobre el breve texto, pero bueno, me quedaré con las últimas teorías que nos dicen que el artífice Jalaf realizó esta arqueta para Walada, que era la hermana del califa reinante Al-Hakam II e hija de Abderramán III. De esta singular pieza, pues sabemos que en 1875 se encontraba en manos del diplomático español José Argaiz. En la década de los 70 del siglo XIX, él vendió este valioso objeto al barón d'Avilliers, al reconocido coleccionista hispanista. Después la caja perteneció al conde de la Begaudier, a Monsieur Xavier Arles y posteriormente a su viuda, perdón por el francés, Madame Xavier Arles. En esta época la caja se exhibió en la Exposición de Arte Musulmán organizada en París en 1903 y, bueno, sabemos también que durante esta época se efectuaron unos moldes que, como no era extraño en la época, después se utilizaron para realizar falsificaciones. Tras la muerte de Madame Xavier Arles, el célebre marchante Joseph Douben se hizo con la arqueta califal e intentó venderla en Estados Unidos, curiosamente sin éxito. Sabemos que Osma escribió a Huntington y le dijo que la adquiriera, pero Huntington no se mostró interesado, posiblemente porque poco antes habían comprado ya una Pixide también califal. Como en Estados Unidos no encontraron comprador, pues Douben devolvió la pieza a París y se la entregó a los hermanos Estora, también conocidos marchantes de la época, para que buscasen comprador en Europa. Así Osma logró adquirir esta magnífica pieza en octubre de 1918 y la caja pues, es un perfecto ejemplo del volátil coleccionismo de finales del siglo XIX, ya que en un periodo que abarca de 1875 a 1918, es decir, no son ni 50 años, sabemos que pasó por las manos de hasta 8 personas diferentes en 2 continentes distintos. Esta mañana María Ángeles Santos ha puesto la foto del tintero nazarí, que es una pieza también preciosa, pero no la voy a tratar porque
Fue adquirida en 1951, ya en época de Leopoldo Torres Balbás. Y en cuanto a la cerámica, pues no me voy a detener porque ya se ha hablado aquí mucho por grandes expertos, pero bueno, es que no puedo dejar de mencionar, aunque sea otra vez, el azulejo Fortuny, porque es impresionante, tanto técnicamente por su belleza y por su historia, y no solo por la parte vinculada al pintor Mariano Fortuny, que tiene su historia, sino bueno, también por lo que se ha mencionado esta mañana un poco, esa historia secundaria relacionada con el duque de Dino, en la que hubo casinos, deudas de juego, riñas matrimoniales, créditos bancarios impagados y finalmente la subasta de toda la colección en 1894 en el Hotel Drouot de París. Por cierto que en esta puja Guillermo de Osma compitió y ganó a millonarios coleccionistas y expertos del momento como Julius Lessing, George Saltin o Frederick Duquesne Gothman. La otra pieza de cerámica de incalculable valor, el jarrón de la Alhambra, fue adquirido por Gómez Moreno en 1926, pero bueno, es indudable que si tenemos la suerte de tener una pieza como el jarrón de la Alhambra, creo que solo se conservan 8 completos en todo el mundo, es decir, que si tenemos la suerte de que haya uno entero en el Valencia de Don Juan, es gracias a sus fundadores, a Guillermo de Osma y Escull y también pues a Adelaida Croque Guzmán. Y paso con ella. Nació el 20 de octubre de 1863 en Madrid, fue la única superviviente de 5 hermanos y por tanto se convirtió en la única heredera del matrimonio formado por Adelaida Guzmán y Caballero, nacida en Burdeos el 30 de abril de 1827, y Juan Bautista Cruc i Navarrot, nacido en Málaga el 14 de abril de 1829 y descendiente de una familia de irlandeses que había emigrado al sur de España a mediados del siglo XVIII. Ella, la condesa de Valencia de Don Juan, pertenecía a una familia de la alta nobleza española. Su padre era el duque de Nájera, entre otros muchos títulos, varios de ellos con grandeza de España. Don Juan Bautista, en cambio, pues dedicó su vida a la diplomacia, con destinos en Portugal y Países Bajos, y se convirtió en un gran aficionado al arte y la historia. Fue elegido para organizar la Armería Real y en 1898 publicó el Catálogo Histórico Descriptivo de la Real Armería de Madrid. También estudió los tapices de Patrimonio Nacional y este estudio pues, lo plasmó en la obra Tapices de la Corona de España. Destacó además por su colección artística y por financiar varias excavaciones arqueológicas y estos méritos le valieron la membresía en varias asociaciones y academias españolas e internacionales. El matrimonio Cruc-Guzmán heredó un importante patrimonio artístico que además ellos mismos acrecentaron con el paso de los años, como se ha explicado aquí. Sus esfuerzos, especialmente los de Juan Bautista, se centraron en la adquisición de tapices, bordados, armas y documentos, y fue precisamente él quien consiguió que los legajos de la Secretaría de Felipe II no salieran de España. Como decíamos, su hija Adelaida Cruc i Guzmán, que era conocida en su familia con sus diminutivos Adela, Adelita o Adelín, nombres que siguió utilizando durante su edad adulta, creció en un ambiente privilegiado, rodeada de arte, cultura y riquezas. En sus primeros años de vida recibió una esmerada educación que incluyó la práctica de la pintura con el artista Alfredo Perea e instrucción en francés, idioma que dominaba a la perfección y utilizaba de manera habitual en sus anotaciones personales. Como cualquier dama soltera de su clase social, frecuentaba las fiestas y bailes más exclusivos y asistía a cacerías o carreras de caballos siempre que tenía ocasión. Por ejemplo, entre esos divertimentos del Madrid finisecular podemos destacar la fiesta de disfraces de los duques de Fernán Núñez, celebrada el 25 de febrero de 1884 en su palacete de la calle Santa Isabel, a que acudieron, además del rey Alfonso XII y la reina María Cristina, más de 700 personas vestidas con trajes de épocas anteriores. Sabemos que en esta ocasión, como seguramente pasó en tantas otras, Adela Cruc coincidió con su futuro marido, Guillermo de Osma, que acudió con otros miembros del club social al que pertenecía disfrazado de alabardero. Guillermo de Osma y Adela Cruc se casaron años después, el 1 de mayo de 1888, en la iglesia de San Sebastián.
La elección de testigos para este enlace nos revela ya el estatus social de la pareja antes de contraer matrimonio. Ella, como hemos dicho que era descendiente de la alta nobleza española, pues fue acompañada por sus ilustres tíos maternos, el conde de Oñate y el conde de Treviño, y por Antonio Comín y Crux, que era primo por vía paterna y después destacó en el mundo empresarial. Él escogió al hermano de su padre, Francisco de Osma y Ramírez de Arellano, coronel del ejército retirado, y a los distinguidos maridos de sus primas Ana y Joaquina de Osma y Zabala, es decir, al conde de Casavalencia y a Antonio Cánovas del Castillo, como se ha dicho aquí. Durante su luna de miel visitaron Biarritz, Lucerna, Milán, Venecia y Viena, lugares en los que Adela realizó numerosas fotografías que se conservan en la actualidad en el Instituto de Valencia de Don Juan. Finalizado este viaje, la pareja regresó a Madrid y se instaló en una casa de la calle Juan de Mena, mientras se construía la que sería su residencia final, el palacete de la calle Fortuny. Adela Crux se dedicó entonces al estudio de la pintura, la fotografía, que fue una de sus grandes pasiones, y los eventos sociales propios de su estatus. En 1897, Adela Crux emprendió un viaje de varios meses junto a la emperatriz Eugenia de Montijo y Rosario Falcó, entonces duquesa de Alba. El trayecto que realizaron a bordo del Thyssen, que era el nombre del yate de Eugenia de Montijo, visitaron ciudades y parajes de Francia, Italia, Grecia y Turquía. Adela Crux escribió un diario redactado en un inglés no siempre académico, lo que nos demuestra que posiblemente por influjo de su anglófilo marido aprendió este idioma ya en su madurez, en su edad adulta. Y en la lectura de este documento pues nos revela, por ejemplo, la afición de doña Adela a los juegos de azar en el Casino de Montecarlo, su impresión al contemplar los monumentos de Italia y Grecia, y su sorpresa ante las costumbres y el exotismo de Turquía, donde las 3 mujeres españolas fueron recibidas por el mismísimo sultán otomano Abdülhamid II en el Palacio de Yildiz. Durante este viaje hicieron fotografías tan espectaculares como las que están viendo, o esta preciosa de la subida al Vesubio, o esta que es una de mis favoritas de la Acrópolis de Atenas. Son ejemplos, hay muchas más y la verdad que son auténticas maravillas. Precisamente la mujer que se ve en esta fotografía es la de Rosario Falcó, la duquesa de Alba. Ella era una mujer muy inteligente y culta y fue quien encargó la ordenación del archivo de la Casa de Alba. Incluso estudió paleografía y diplomática para poder leer ella misma los documentos. Pues bien, además de culta, era una mujer muy divertida que también escribió su propio diario del viaje del Thyssen. Y la verdad es que es una joya llena de comentarios personales, a veces casi hilarantes. A mí una de las anécdotas que más gracia me hizo pues es cuando narran la visita al Aquileion, el palacio de la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi en Corfú, y bueno, pues reproduzco sus palabras. La casa por fuera y el jardín son magníficos, sobre todo las vistas que se tienen desde la terraza. La casa por dentro es un desastre, el triunfo del mal gusto. Continúa diciendo que ha decidido que ya no va a ir más a Corfú y que entonces ha pedido que lleven todas las piezas, que las devuelvan a Austria. Y termina: en fin, loca rematada, para Caprichito 4 millones son muchos millones. Dice que quiere vender la propiedad en lo que le den. Bueno, tras la muerte de sus progenitores, Adelaida Guzmán en 1896 y Juan Crux en 1904, Adela, como única heredera, percibió el abultado legado económico, además del título de condesa de Valencia de Don Juan, que en realidad, pues bueno, ella podía haber reclamado el título tras la muerte de su madre, porque era la legítima heredera, pero prefirió esperar para que su padre pudiera continuar utilizando esa dignidad. Adela Crux recibió a lo largo de su vida diferentes herencias familiares que, junto a las obras adquiridas por su marido, pues conformaron un patrimonio artístico, documental y bibliográfico de incalculable valor. Así, tras la muerte de su padre, la gran cantidad de piezas artísticas que llegaron al palacete de la calle Fortuny pues, obligaron a realizar unas obras de ampliación, durante las que Adela Crux prestó algunas de sus obras, 650, al Museo Arqueológico Nacional para que se expusieran en sus salas. La muestra resultó un gran éxito y Adela Crux recibió incluso el agradecimiento público del rey Alfonso XIII. Crux además investigó sobre orfebrería, una técnica que le interesaba especialmente y que fue objeto de sus adquisiciones, por lo que realizó fichas de las piezas,
a veces incluso con dibujos. Vemos, por tanto, una intención de documentar esas piezas. Igualmente inició investigaciones sobre Platero, sobre la historia y la genealogía de su familia y sobre el condado del que era titular. Además realizaba acuarelas sobre alguna de las piezas de la colección. Por ejemplo, sabemos que mientras su marido estudiaba la colección de cerámica, ella pintaba los objetos más destacados. Conocemos también que efectuó alguna restauración, ya que en una carta de Osma, fechada el 4 de diciembre de 1903 y enviada a Simón Nieto, él aludía a una alfombra que había adquirido y que su mujer debía examinar para ver si podía restaurarla, y menciona específicamente la palabra restauración. Por otro lado, y esto es algo muy moderno para la época, era una gran aficionada a la fotografía. Ella misma realizaba y revelaba las fotografías de gran calidad que actualmente se conservan en el Instituto de Valencia de Don Juan y que han sido estudiadas recientemente por el Grupo de Investigación Fotodoc de la Universidad Complutense de Madrid. Algunas de ellas pues, las estamos viendo durante esta presentación, como por ejemplo esta realizada por doña Adela, en la que podemos ver a Cherry en una góndola en Valencia disfrutando del viaje. Por cierto que Guillermo de Osma, posiblemente influenciado por su mujer doña Adela, también practicó con la fotografía. Aquí les vemos de recién casados, jovencitos, delante de la Puerta de la Justicia de la Alhambra, y si se fijan, él tiene una cajita que es la cámara de fotos. Podemos pensar que bueno, podía ser un acto de caballerosidad porque estos objetos es verdad que pesaban mucho, pero aquí le vemos, un poco después, claramente sacando una fotografía, y aquí le vemos ya en edad avanzada tomando una fotografía con una cámara de fuelle. Volvamos a doña Adela. Con el paso de los años, ella decidió trasladar su residencia a París, donde se instaló con el nombre de Adela de Valencia. Aquí vemos una fotografía de su casa de París, pues, con algunas alusiones muy españolas, como es la cabeza del toro o el cartel de la Feria de Abril, además de bueno, las armas y otros objetos. Y desde allí controló sus finanzas e inversiones a través de Javier García de Leániz, que era el secretario de Guillermo de Osma y era un hombre de confianza para los dos, para el matrimonio. En su correspondencia pues, se observa la preocupación de doña Adela por el estado de sus fincas, inmuebles, bonos y participaciones, y también por la política española de la época. Ella leía las noticias sobre España en la prensa francesa y se mantenía también informada a través de los recortes de periódicos que le enviaba García de Leániz desde España. Adela Crooke vivió numerosos conflictos y crisis a lo largo de su vida, pero ninguno le afectó tanto como la Primera Guerra Mundial. Instalada en París desde antes de 1914, la condesa sufrió durante la contienda miedo, privaciones, racionamientos e incluso la censura de su correspondencia privada, a pesar de que ella desde el principio adoptó posturas claramente aliadófilas. A pesar de estas dificultades, se implicó activamente en Le Paquetage de Convalescent, una institución que tenía como objetivo el rescate y atención a los soldados que luchaban en el frente o se encontraban heridos en la retaguardia. Así, en marzo de 1916, Le Paquetage había socorrido a más de 10.000 combatientes, cuyas firmas figuraban en el libro de oro de la asociación. La participación de Adela Crooke en este proyecto no se limitó a donar cantidades económicas y obras de arte para sufragar gastos, sino que también sus trabajos para mejorar la situación de los militares y también de sus familias se convirtieron en una constante en esos años. Su dedicación fue reconocida oficialmente con un diploma de la Brigada de Fusiliers Marines y personalmente a través de las cariñosas cartas y tarjetas postales que le enviaron los soldados a los que ayudó durante la contienda. Estas misivas reflejaban los horrores de la guerra, ya que sus autores pues, mencionaban la escasez de alimentos, los bombardeos cerca de las viviendas de sus familias, la necesidad de vacunas para la fiebre tifoidea, los problemas oculares provocados por los gases venenosos o los efectos de la gripe, de la influenza. Adela Crooke falleció en París el 17 de enero de 1918 en compañía de su marido, Guillermo de Osma, quien se trasladó a la capital francesa al conocer que el estado de salud de su mujer había empeorado. Fue enterrada en el cementerio de Saint-Germain-en-Laye en una tumba sencilla con una gran cruz y una inscripción como únicos ornamentos. En su testamento figura que donó la mayor parte de su colección personal al Instituto de Valencia de Don Juan, pero también legó piezas al Museo Británico, al Metropolitan de Nueva York, al de Cerámica de Sèvres, al Bellas Artes de Bruselas, con una cláusula especial que decía que Bruselas tenía que seguir siendo territorio belga para poder recibir esa herencia, y también al Museo de Artes Decorativas Pavillon de Marsan de París.
Para terminar, solo decir que Guillermo de Osma y Adela Cruz valoraban el arte y la arqueología como un testimonio indispensable para la historia de España y por ello crearon el Instituto de Valencia de Don Juan como un centro de investigación de la historia, el arte y la cultura de España. Muchas gracias.